Le damos gracias a Dios una vez más porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Queremos mandar un saludo a todos nuestros hermanos en la ciudad de Bloomington, a nuestro hermano Coronado, Víctor Coronado, el pastor de la congregación, familia y a todos. Y también un saludo para los hermanos de Lake Elsinore, otro saludo para los hermanos de La Puente con el pastor Cámara y Aquino. Y también queremos darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Mandamos saludos al pastor Galileo de la iglesia Monte Oreo. Así que estamos mandando saludos a todos los hermanos con ese aprecio que les tenemos y deseando que sean bendecidos cada día de su vida. En este día también le damos saludos a nuestro hermano Misael Campos, que siempre está presente sintonizando. Hermano Misael, que el Señor te bendiga. Hermano Josué Berganza, también te mandamos saludos junto a la familia. Dios me los bendiga y los guarde. Así también mandamos saludos a toda la familia Linares, tanto en Los Ángeles como en El Salvador. Y también mandamos un corto saludo a nuestra hermana Edith, que también es del Salvador, que ahora nos está sintonizando en el canal 27-2, en su canal Maná del Cielo, que es alimento para tu espíritu. Y en esta mañana o tarde o noche, no sé, en el lugar donde tú te encuentres, a la hora que veas la programación, queremos decirte que el Señor te ama y tiene los brazos abiertos para ti, esperándote en ese momento en el cual tú clames a Él. El tema que tenemos en esta preciosa noche, y como repito, no sé si tú lo veas de día o de mañana, queremos llegar a tu casa, hasta tu hogar, a través de las redes sociales, de Facebook, YouTube y el canal 27-2, que sabemos que estamos saliendo en el área de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, y en todos los lugares donde también en su casa tengan el televisor prendido. El tema es si Dios existiera. Si Dios existiera es el tema de esta preciosa noche. Es una expresión o una frase que hoy en día es muy conocida a través de muchas personas en el mundo. Si Dios existiera, dicen, cualquier cosa que sucede en la vida, la gente protesta, reclama y dice, si Dios existiera, no habría violencia. Si Dios existiera, no habría hambre. Si Dios existiera, no habría tempestades, no habría muertes, no habría violencia, no habrían asesinatos, no habrían abortos. Si Dios existiera, dice la gente, no hubieran inundaciones, no hubieran incendios. Y es una expresión que la gente tiene hoy en día en la boca, si Dios existiera. Y yo creo que Dios diría también, y si ustedes escucharan, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado de una y otra forma? Pero nosotros casi siempre tenemos nuestros oídos cerrados a la voz de Dios. Pero somos buenos para reclamar en muchas ocasiones. Si Dios existiera, no sucediera tal cosa. Si Dios existiera, no hubieran tantos huérfanos. Si Dios existiera, no hubieran cuantos niños desamparados. Y todo el tiempo hacemos uso de esa expresión, si Dios existiera. Déjame decirte que el mundo está en las condiciones que se encuentran. Y en la Biblia nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, nos habla de todos los acontecimientos antes de la venida del Señor Jesús, antes de los tiempos del fin. Nos habla de todo lo que iba a suceder. Si nosotros no podemos pensar por un momento de los terremotos, siempre han habido terremotos. Si nos ponemos a pensar acerca de la guerra, siempre ha habido guerra. Hambre, siempre ha habido hambre. Enfermedades, todo el tiempo las han habido. Pero claro que en este tiempo parece que todo ha aumentado aún más. En otros tiempos había violencia, claro que sí, pero tal vez no como se está viendo hoy en día. Había inundaciones en algunos pueblos, pero tal vez no como se están viendo hoy en día. Parece que todo ha ido en aumento y aumento. Y déjame decirte que el pecado ha ido creciendo. Y cada vez más y más. Y la gente siempre va a seguir diciendo, si Dios existiera. Vamos a poner esta programación en las manos de Dios, pidiéndole que sea Él que nos guíe, pidiéndole que sea el Espíritu Santo de Dios, que pueda llegar a tu mente y a tu corazón con estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor amado, que todos aquellos que están sintonizando esta programación en sus hogares o lo están viendo a través de Facebook o YouTube, que tu Espíritu Santo sea el que ministre, Señor, esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llegando a la vida de cada uno de ellos, a los corazones de cada uno de ellos. Para que esta expresión que hoy en día se usa, si Dios existiera, siempre reclamando y siempre la gente con aquella queja, dejen por un momento de quejarse, Señor, y que puedan ver de que tú eres un Dios de amor, de misericordia y que tienes tus brazos abiertos. Padre, en esta preciosa noche, te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de cada uno de ellos. Que consuele, Señor, al necesitado. Mira, Señor, aquellas necesidades que hay en la vida de las personas. Te ruego que tú extiendas tu mano de poder, Señor, obrando en la vida de ellos. Te rogamos en esta preciosa noche, Señor, por la vida de nuestra hermana Silvia,
que ha estado un poco enferma, quebrantada de salud y se encuentra en el hospital. Allá donde se encuentra, Señor, ministra su vida también. Fortalécele y que pueda salir con bien del hospital, Señor amado. Te rogamos también por el pastor Macuil, que se ha encontrado muy enfermo, Señor, y también está hospitalizado, está en cuidados intensivos. Te rogamos, Señor, que allá donde se encuentra, extiende tu preciosa mano, Señor, trayendo la sanidad a este pastor también que se encuentra quebrantado de salud. Padre, así te rogamos en esta preciosa noche por aquellos hermanos y hermanas que están quebrantados de salud. Extiende tu preciosa mano, Señor, trayendo la sanidad a la vida de cada uno de ellos. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría comenzar con una escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, me gustaría darle lectura en el versículo 28 al 31, en donde el Señor nos trae un pequeño consejo a la vida de cada uno de nosotros. Cuando estamos trayendo este tema, si Dios existiera y que la gente se está quejando de los incendios, se queja de los asesinatos, se queja de la violencia en las calles, en las ciudades, se queja de inundaciones, se queja de cómo está el mundo volteado hoy en día y cómo está el pecado. Y la gente dice, tantos niños muriendo de hambre, tanta gente muriendo de hambre, si Dios existiera, esa expresión, si Dios existiera, y déjame decirte que el mundo está tal como está, porque hace falta dos cosas. Falta conocer a Dios y tener el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros realmente conocemos a Dios y tenemos a Dios en nuestra vida, se va a manifestar el amor de Dios a través de nosotros. Y fíjate que hay dos mandamientos que el Señor dijo claramente. En dos mandamientos que el Señor mencionó, estos dos mandamientos son dos mandamientos claves para la humanidad, claves para el hombre y la mujer, claves para la sociedad, claves para todos los pueblos y países. El mundo está como está porque no conocen al Dios verdadero. El mundo está en la condición que se encuentra hoy en día, en guerras, hambres, pestilencias y todo tanto desorden que vemos nosotros hoy en día en el mundo. Está porque la gente tiene desechado a Dios, porque la gente no conoce al Dios verdadero y porque la gente no sabe realmente lo que es el amor. Mira lo que dice la Escritura en el Evangelio según Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Y dice aquí en el verso 28, versículo 28, cuando uno de los escribas se le acercó, o sea, al Señor Jesús, los oyó, dice, discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Viene este hombre que es muy conocido por los escribas y los fariseos, porque era uno de los que era escribientes de aquel tiempo, de todo lo que eran los textos bíblicos, de todo lo que eran los pergaminos. Este hombre tenía mucho conocimiento, pero fíjate, se acerca siempre con las intenciones, no de amistad con el Señor Jesús, sino que siempre con las malas intenciones de provocar, con las malas intenciones de poner trampas al Señor Jesús para ver en qué lo agarraban, en qué lo hacían caer. Si nos podemos pensar por un momento cómo los mismos judíos servían de estorbo y de tropiezo para el mismo Señor Jesús, cómo trataban él de hacerle la vida imposible al Señor Jesús. Si nos damos cuenta, esa misma gente religiosa, ocasionando problemas y queriendo estorbar al Señor Jesús en el plan que él traía, que era de salvación para cada uno de nosotros los pecadores. Y mira lo que dice, se le acercó, dice, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí viene con el primer mandamiento, en el versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es el primer mandamiento que Dios le estaba diciendo. Y en este mandamiento Dios estaba hablando de amar, está hablando de la palabra amor, lo que es el amor, amar. Y aquí se refiere a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con toda la mente, amar a Dios con toda la fuerza que hay en tu vida. El primer mandamiento. Y el segundo es este, le dice el Señor Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y cuando el Señor Jesús dice, no hay otro mandamiento mayor que estos, le está hablando, como dicen a los fariseos, le está hablando a los escribas de aquel tiempo, le está hablando a la humanidad, diciéndole, estos son los dos mandamientos en donde se encierra una norma de comportamiento y de conducta, de moral,
para poder vivir en paz en la sociedad, en los países y en todo lugar donde hayan habitantes. Pero como no se conoce al Dios verdadero, y muchos desechan al Dios verdadero, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, por eso es que el mundo está tal como está. Y como vuelvo a repetir, guerras todo el tiempo han habido, terremotos todo el tiempo han habido, inundaciones todo el tiempo han habido, enfermedades todo el tiempo han habido. Pero tal vez no como lo está sucediendo hoy en día. Tal vez no en la forma exagerada de las inundaciones hoy en día en diferentes países. Aquí en los Estados Unidos, seguido hay muchas inundaciones, muchos incendios, como el incendio que estamos viendo ahora en Sudamérica, en el Amazonas. La tierra está completamente casi, como dicen, destruyéndose por causa del mismo hombre, por causa del mismo pecado, por la conducta y comportamiento en la cual el ser humano vive hoy en día. Pero esa es la expresión de la mayoría de gente. Si Dios existiera, si Dios tal cosa, por cualquier cosa que sucede, la gente pone los ojos en Dios, pero tipo en una forma de acusación, en una forma que viene siendo como de reclamo, cuando Dios no tiene la culpa de todas estas cosas. Cuando Dios hace al hombre y lo pone en el huerto del Edén, Dios hizo al hombre perfecto. Saca a la mujer de su costilla y le hace a la mujer perfecta también. Dios había puesto al hombre, a la hombre a gobernar la tierra, el huerto donde se encontraba en el Edén. Pero el hombre pierde la autoridad. El hombre pierde la autoridad que Dios le había dado a través de la mujer, porque la mujer desobedece a la voz de Dios. Dios les dijo, aquí en el huerto tienen de todo. Pueden comer de todo, menos de este árbol, de este fruto ustedes no comerán, porque el día que de él coman van a morir. Y llega la serpiente, que es el mismo diablo, engaña a la mujer y la mujer peca. Y cuando vemos que aquel hombre y aquella mujer que eran perfectos en el huerto del Edén, esa perfección se destruyó, esa perfección se vino para abajo. Ahora cuando estamos viendo que Caín dice que mata a Abel, Caín mata a su hermano Abel, estamos viendo que ya había maldad también en la tierra. Estamos viendo de que ya había maldad, que el diablo estaba sembrando la maldad en todos los habitantes de la tierra. Caín fue el primer homicida, el primer asesino, cuando mata a su hermano. Y ahí vamos a empezar a ver nosotros la historia de este mundo. Cuando el Señor dice en Génesis, habla de que se arrepintió de haber hecho al hombre, porque dice que el hombre constantemente siempre está tratando de pecar. Día con día peca, peca y peca y quiere seguir pecando. Y dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y dijo, voy a destruir con un diluvio a toda la humanidad. Todos los animales, voy a acabar con todo. Pero dice que halló gracia con Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso Dios no destruyó, dice, a Noé y lo salvó a Noé, salvó a la mujer, a los hijos y a las nueras. 8 se salvaron en el arca. Pero Dios había dicho, estoy cansado del pecado de la gente, estoy cansado porque día con día solamente piensan en pecar y hacer la maldad. Ahora si nosotros mencionamos Sodoma y Gomorra, Sodoma fue quemado por fuego, porque Dios vio que el pecado era ya sobreabundante. Cuando Dios manda a sacar a Lot, lo manda a sacar con 2 ángeles. En aquel tiempo había tanta maldad y tanta perversión que los hombres, desde el más pequeño al más grande, estaban en el homosexualismo. Y dice que querían conocer a los ángeles. Y la palabra conocer quiere decir que querían tener intimidación, querían tener relaciones con los ángeles. Así dice que estaba el pecado en aquellos días en Sodoma y Gomorra. Por eso Dios consumió a aquel pueblo. Dios quemó esos pueblos con fuego por causa del pecado. Vemos hoy en día homosexualismo, lesbianismo, vemos pandillas, vemos asesinatos, vemos violencia en las calles, en todas partes, hijos contra padres, padres que maltratan a los hijos que golpean a sus padres también, y estamos viendo tanta desobediencia, tanta corrupción, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, la depravación hoy en día en la pornografía, el adulterio, la fornicación y toda clase de pecados que estamos viendo hoy en día. Eso aparte del hambre que hay en otros países, aparte de la idolatría que se mueve hoy en todos los países, aparte de la violencia que existe en todos los países. Y la gente dice, si Dios existiera, Dios existe. Nosotros somos creación de Dios. La única diferencia que hay es que a nosotros no nos interesa la vida espiritual. El único problema que hay es que a nosotros no nos interesa conocer los planes y las promesas que Dios tiene para nuestra vida.
El hombre casi por lo general nunca se pregunta de dónde vine, por qué estoy aquí en la tierra y hacia dónde voy. Son preguntas que el hombre casi nunca se hace. No está interesado en saber de dónde vino. No está interesado en saber por qué está aquí en la tierra. Y no está interesado el día que muera, hacia dónde va a ir. Y cuando dice en San Juan 3:16, Dios manifestando el amor a la humanidad, porque de tal manera dice que Dios amó al mundo. Y cuando dice que de tal manera se está refiriendo a un amor incondicional, a un amor extenso, a un amor eterno, a un amor infinito. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ese es el motivo que el Señor Jesús nace del vientre de una mujer virgen. Crece, dice, y es maltratado, golpeado, azotado, y todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre mi Señor Jesús. Por eso Isaías 53 dice que fue llevado como un cordero, que no abrió su boca y fue llevado al matadero por amor a nosotros. Al Señor Jesús lo acusaron de ladrón, lo acusaron, bueno, no voy a hacer mención de todo lo que acusaron al Señor Jesús, pero lo llevaron a la cruz como todo un delincuente, sin haber pecado absolutamente. Y todos los pecados de nosotros cayeron sobre Él. Y ahí se está manifestando el gran amor de Dios, que entrega a su Hijo amado en rescate por cada uno de nosotros los pecadores. Pero ¿a quién le interesa ese sacrificio del Señor Jesús? ¿A quién le interesa ese sacrificio del Señor Jesús? Si la mayoría de gente en la mayoría de países son idólatras, y a Dios verdadero es al que menos le dan la gloria. A Dios verdadero es al cual ni siquiera tienen la intención de levantar sus ojos al cielo para esperar reposo en Él, para esperar las promesas de Él, para esperar en el Señor que ha dicho que volverá muy pronto. La gente no está interesada en eso. La gente está interesada en todo lo material. La gente está interesada en todo lo que le rodea. La gente está interesada en todo lo que puede visualizar y en todo lo que puede tener de aquí de la tierra. Pero ¿de qué de su vida espiritual? ¿Qué de su alma? No le interesa. Hoy en día estamos viendo que hasta los niños a pequeña edad ya están matándose uno con otros. Niños a temprana edad, jovencitos que en las peleas que tienen hoy en día ya no son de puños, sino que son de armas a matarse. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? En las escuelas, las balaceras, en los centros comerciales, en los restaurantes, en las iglesias, en cualquier lugar está muriendo la gente por causa de la violencia. Violencia genera más violencia. Pero ¿quiénes están interesados en conocer de Dios? ¿Quiénes son los que están interesados verdaderamente de preocuparse por su alma? ¿Quiénes están interesados en una vida espiritual? Nadie se está preguntando casi por lo general de dónde vine, por qué estoy aquí en la tierra y hacia dónde iré cuando muera. Pero esa expresión es muy famosa y conocida hoy en día. Si Dios existiera, no habría tantos huérfanos. Si Dios existiera, no habría tanta hambre. Si Dios existiera, no habría tantos muertos. Si Dios existiera, y así está la gente con ese si Dios existiera en su boca. La gente conoce la historia del sacrificio de Jesús en la cruz. La gente conoce la historia que fue crucificado el Señor Jesús, fue humillado, maltratado, golpeado y llevado a la cruz, a muerte de cruz. Y la gente sabe que al tercer día se resucitó entre los muertos. Pero ¿quiénes están interesados en que sean perdonados sus pecados? ¿Quiénes están interesados de aceptar al Señor Jesús como su Salvador? ¿Quiénes están interesados de tener un nuevo cambio en su vida? El otro día comentábamos con los hermanos que en este mundo hay dos reinos. El reino de las tinieblas, que es gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de la luz. Cuando nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y Dios nos introduce en su reino, que es de la luz, aquí es donde nosotros empezamos a desprender todo lo que traemos de las tinieblas. Aquí empezamos nosotros a confrontar nuestra vida a través del conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros, el Señor nos dice que ya no robemos. Dejamos de robar, deja de prostituirte, deja la drogadicción, deja el alcoholismo, deja el robo, deja la mentira, deja el engaño, deja el adulterio, deja la fornicación. Aquí en el reino de la luz, donde Dios nos está confrontando y nos está transformando, que nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra vida moral y espiritual tiene que ser transformada. Pero ¿a cuántos les interesa la transformación? ¿A cuántos les interesa tener un cambio? Estamos hablando que el Señor habló de 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor está hablando de amor. Y sabes que también así como existe el reino de las tinieblas y el reino de luz, así existe el amor y también existe el odio. Y las personas que no tienen a Cristo en su vida
son las personas que odian. Las personas que no tienen a Jesucristo en su vida no tienen una relación con Dios, el Dios verdadero. Son personas que se vengan de los demás. Son personas que maldicen, son personas que constantemente están en pleito con las demás personas. ¿Por qué? Porque les hace falta conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque les hace falta tener el amor de Dios para poder compartirlo y poder manifestar el amor de Dios a través de sus vidas. Cuando nosotros discutimos con las demás personas y viene gente violenta y nos ponemos al tú por tú con ellos, lo único que generamos es más violencia. Por eso en las carreteras, en la ciudad, ¿cuántos muertos se están viendo últimamente? Por pleitos por un estacionamiento, pleitos en las carreteras, porque la gente no se soporta y nadie sabe qué es cortesía, nadie sabe qué es la palabra amabilidad, y la gente está odiándose el uno con el otro. La gente no tiene perdón, no perdonan, no han aprendido a perdonar. Y si vivimos en este mundo en el cual estamos nosotros hoy en día, y nuestros familiares, nuestros hijos se dan cuenta del vocabulario que tenemos, se dan cuenta de nuestra conducta y comportamiento, se dan cuenta que nosotros somos personas agresivas y violentas, ¿qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Que sean violentos también en la escuela, sean violentos con sus vecinos. Y cuando ellos llegan a cierta edad, ellos ya están en las drogas, ya están en pandillas, ya están en la delincuencia. ¿Por qué? Porque no fueron instruidos adecuadamente. Y vuelvo a repetir, violencia genera violencia. Cuando los padres de familia no tienen control en los hijos, cuando los padres de familia verbalmente enseñan una cosa pero hacen otra, déjame decirte que los hijos no van a hacer lo que los padres les dicen que hagan, sino que van a hacer lo que ven que los padres hacen, porque es muy diferente. En muchas ocasiones es más fácil hacer lo que miramos que otros hacen que hacer lo que hemos oído que nos digan que hagamos. ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿Cuáles son las noticias de todos los días? Violencia, muertes, asesinatos, violaciones, estafas, robos. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Secuestros, extorsiones. Es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Y todo por qué? Porque se genera odio, genera más odio. Venganza trae venganza. Y todo por falta de perdón. Y todo porque no se conoce el verdadero amor de Dios. Todo porque no conocemos al Dios verdadero. En esta noche yo te digo una cosa. Si tú eres de las personas que casi todo el tiempo te quejas y dices, ¿por qué si Dios existiera no sucediera esto? Si Dios existiera no hubiera ocurrido tal cosa. Déjame decirte que esa expresión no va de acuerdo con nosotros. Esa expresión la dice una persona que todo el tiempo está reclamando y está en contra de Dios. Pero Dios con su infinito amor todavía nos sigue abriendo los brazos, dándonos la oportunidad de que reconozcamos que somos pecadores. Que reconozcamos que este mundo cada día va de peor en peor, porque la gente hoy en día prefiere vivir como le da su gana que poder aprender conducta, aprender lo que es una ley moral, aprender lo que es el Dios verdadero, a tener una verdadera relación con Él y ver cuáles son los mandamientos que Dios establece. 2 mandamientos dijo el Señor Jesús. Amarás al Señor con todo tu corazón, con tu mente, con tu fuerza y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros conociéramos verdaderamente ese amor de Dios, no tendríamos violencia en la familia, no tendríamos violencia en las escuelas, en los centros comerciales y en la calle con nadie. Porque si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, no le vamos a hacer daño. Y nuestro prójimo también, conociendo a Dios y amando a los demás, no nos va a hacer daño. Pero como nosotros definitivamente negamos la existencia de Dios, y negamos la existencia de Dios cuando decimos, si Dios existiera, no sucederían estas cosas. Déjame decirte que Dios es real, Dios existe, porque nosotros somos creación de Él, y mucha gente lo niega. Por eso el tema de este día es, si Dios existiera. Y mira, yo quiero llevarte a una última lectura bíblica de lo que dice en Romanos. En la carta a los Romanos del apóstol Pablo en el capítulo 1 y del versículo 24 en adelante. Las escrituras nos dicen, hablando acerca de la mentalidad del ser humano, la mentalidad que tiene el hombre y por qué el mundo está tal como está. Y se quejan de Dios diciendo, si Dios existiera. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versos 24 al 32. Hablando Dios de la consecuencia de la corrupción del hombre, dice, por consiguiente,
Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando estamos viendo el homosexualismo, el lesbianismo, déjame decirte que yo no tengo nada en contra de los homosexuales, no tengo nada en contra de las lesbianas. Lo que sí te digo es que cuando ellos se arrepienten y reconocen que son pecadores y le entregan su vida al Señor Jesucristo, sus vidas son transformadas y cambiadas. Porque he conocido homosexuales que ahora le sirven al Señor, son pastores y tienen familia. Porque un día reconocieron que eran pecadores, le pidieron perdón a Dios y Dios cambió su vida y transformó su forma de ser. Alcohólicos, drogadictos, que han conocido al Dios verdadero, han venido a ser libres de la condición en que se encontraban y ahora son hombres que le sirven a Dios. Por eso sabemos que Dios transforma y cambia. Pero todos aquellos que niegan la existencia de Dios y se rebelan en contra de Dios, mira, deshonran de sus propios cuerpos entre sí, dice, versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Por esta razón, dice, Dios los entregó a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, que es contra la naturaleza. Y ahí sigue dando una carta larga de todos los pecados que la gente sigue cometiendo día con día. Por eso en esta noche, yo solamente quiero mandar este consejo a tu vida y decirte que Dios sí existe. Y los terremotos siempre existieron. Claro que ahora hay más terremotos que antes. Los incendios existieron, pero ahora hay más todavía. Porque la venida del Señor está a las puertas. El Señor está a punto de levantar la iglesia. Por ese es el motivo por el cual nosotros estamos viendo que el pecado está sobreabundando. Pero en esta noche el único consejo que te digo, reconsidera tu vida, hazte un examen de conciencia y date cuenta que tú necesitas al Señor Jesucristo porque eres pecador. Necesitas del Señor Jesucristo en tu vida para que estas cosas cambien. El mundo no va a cambiar, pero por lo menos tu vida va a ser transformada y tu familia también va a ser transformada a través del conocimiento de la palabra de Dios. En esta noche solamente te digo que Dios nos ama con un amor eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te adoramos y te bendecimos y te rogamos, Señor amado, que en esta preciosa noche bendigas la vida de cada uno de aquellos que están viendo el programa de televisión o están viéndolo a través de YouTube o las redes sociales. Bendice su vida, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que ministre a cada uno de ellos y que puedan reconocer, Señor, que son pecadores y que necesitan de ti y que tú ya cumpliste, Señor, con haber venido a morir en la cruz del Calvario. Cumpliste con haberte levantado el tercer día para traerle vida y vida eterna y limpiar de todo pecado aquel pecador que se arrepiente y te recibe como Señor y Salvador de su vida. Padre, en tus manos los ponemos en esta noche y mandamos un saludo también a nuestra hermana Alma Barragán, que también estaba siendo llamada por teléfono. Hermana Alma Barragán, le mandamos saludos y que la paz del Señor Jesucristo sea en su vida también. En esta noche nos despedimos deseando que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida y nos vemos para el próximo miércoles a las 9 de la noche. Shalom, shalom, Dios les bendiga.